San Juan. Creo que desde que asumí como ministro de Defensa al regimiento es la segunda vez que vengo, pero a la provincia debe ser la tercera vez que hemos estado. Estuvimos la última vez acompañando al presidente de la Nación cuando fue al otro día del último terremoto que sufrió la provincia, y ese día charlábamos con el gobernador de la provincia y yo le transmití que podía contar con todas las capacidades del ejército argentino en todo lo que significase la ayuda y la reconstrucción que se tuviese que hacer en cada uno de los lugares en donde el terremoto afectó a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de San Juan. Y ese compromiso que yo como titular del Ministerio de Defensa tomé en ese momento con la decisión del jefe del ejército y con la decisión del comandante de la guarnición fue claramente cumplida por el personal militar, y nuestra presencia hoy aquí junto con el gobernador tiene también que ver con este reconocimiento al personal militar y a todo el personal de la guarnición que trabajó, que ayudó, que colaboró en todo lo que significó los daños que generó el terremoto aquí en la ciudad de San Juan. No es la primera vez que el ejército y este regimiento se encuentra integrado a las distintas demandas que pudiesen ir ocurriendo en el marco de la vida cotidiana de los sanjuaninos. Charlábamos recién con el gobernador, que es un regimiento que se encuentra notablemente integrado a la vida diaria y cotidiana de los sanjuaninos y con una articulación más que eficiente con el gobierno de la provincia de San Juan. En todo lo que ha significado la pandemia, en todo lo que es que para nosotros hacia el interior de las Fuerzas Armadas es el operativo Belgrano 1, todo lo que ha sido la respuesta que han tenido las Fuerzas Armadas argentinas en el marco de la pandemia. Recuerdo claramente un domingo de marzo del año pasado, a la mañana el presidente me convocó a Olivos y allí me dijo, cuando ya estaba declarada la pandemia, el COVID como pandemia mundial, me dijo lo que tenemos que hacer, Agustín, es poner todas las capacidades de las Fuerzas Armadas en pos de la lucha contra el COVID. Y eso lo hicimos a lo largo y ancho de todo el país, y las Fuerzas Armadas estuvieron fundamentalmente, como estuvimos aquí en el terremoto, al lado de los ciudadanos que más lo necesitaban. Son Fuerzas Armadas estas las que tenemos profundamente solidarias. Están en el lugar que tienen que estar y ante el requerimiento que nos puedan hacer. Y si no hacemos más a veces porque no podemos o porque no tenemos todo lo que quisiésemos tener. Pero en esas condiciones, las Fuerzas Armadas Argentinas a lo largo y ancho de todo el país hicieron 35.000 tareas. Para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día, que implica movilización de personal y o movilización de elementos logísticos. Empezamos en marzo cuando se declaró la pandemia y nos vamos a quedar hasta el momento que sea necesario. Dividimos el país en 14 regiones de emergencia, cada una de esas regiones de emergencia con un comandante de emergencia. Está aquí el comandante de Cuyo, el general de brigada Yapur, que han coordinado junto con los gobernadores y con los intendentes las distintas demandas que le podían hacer a las Fuerzas Armadas y en que nosotros estábamos en condiciones de colaborar y ayudar. Los jefes militares lo saben, lo he dicho en muchos lados, lo vuelvo a repetir acá, es el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas, por extensión en el tiempo y por cobertura geográfica. En todas las 24 provincias argentinas hemos realizado y seguimos realizando un sinnúmero de actividades. Recién cuando subíamos al avión que nos traía aquí a San Juan, leía un tuit del ministro de Medio Ambiente en que agradecía al ejército argentino la colaboración que estábamos dando con helicópteros y con personal y con brigadistas propios
para combatir los incendios allá en el Bolsón y que hemos dado durante todo este tiempo cuando fueron los incendios en la zona de Isla, en la ciudad de Rosario. Y cuando yo me paro y miro lo que sucede en las distintas provincias argentinas, siempre encuentro alguna guarnición, alguna unidad, algún elemento del ejército argentino, de la Fuerza Aérea Argentina, de la Armada Argentina, llevando adelante tareas que tienen que ver con el compromiso que tenemos con el conjunto del pueblo argentino. Y obviamente que también estamos comprometidos con la vacunación. Sé que el gobierno de la provincia está analizando la posibilidad de que este regimiento se convierta en uno de los centros vacunatorios en el momento que se comience la vacunación masiva. Lo mismo está sucediendo en La Rioja, en la localidad de Paraná, en Entre Ríos, en la base aérea de Paraná, que hay una cámara frigorífica, es el lugar de acopio de todas las vacunas para toda la provincia. El Chaco está en Resistencia adecuando también un regimiento, una base de apoyo logística para que cumpla la misma función. Hemos ayudado a la distribución interna en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Salta, con vehículos, con aviones y con helicópteros de las distintas fuerzas, fundamentalmente del ejército. Y en muchos lugares nuestro personal militar está como grupo de apoyo en todo lo que significa la campaña de vacunación en sí misma. Y esto para mí es la muestra de la nueva etapa que estamos llevando adelante. Así que a hacerle extensivo el agradecimiento que hice al principio a todo el personal que trabajó en el marco de lo que generó, de las consecuencias que generó el terremoto, hacérselo extensivo a toda la unidad militar y a todas las Fuerzas Armadas Argentinas. Yo estoy profundamente orgulloso de las Fuerzas Armadas Argentinas que nos toca conducir, y esperamos que poder seguir mejorando. Claro que ese mejoramiento no es solamente responsabilidad del personal militar, digamos, ¿no? Al contrario, hay responsabilidades políticas que yo asumo y que desde el primer día que asumí como ministro de Defensa me hice cargo y me hice responsable. Las Fuerzas Armadas Argentinas necesitan un proceso de reequipamiento para poder cumplir con la misión principal que tienen, que la indican la Constitución y las leyes, que es garantizar la soberanía terrestre, la soberanía marítima, la soberanía aérea, la soberanía en los 3 espacios, y garantizar todas esto que para nosotros en la doctrina son misiones secundarias, que son las distintas acciones que el presidente de la Nación, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, nos puede indicar para ser solidarios con el conjunto del pueblo argentino. La Argentina tiene una enorme oportunidad de definir en sus próximos años una política de defensa. No somos un cualquier país del mundo. Somos la 8ª superficie del mundo, y tenemos baja densidad poblacional. Somos un país riquísimo en recursos naturales. Esta provincia es muy rica en minerales, pero tenemos minerales estratégicos, tenemos hidrocarburos, tenemos agua dulce, una gran parte de nuestra superficie es apta para cultivo. Tenemos un litoral marítimo extenso en el sur de nuestro país, junto con el hermano país de Chile. Somos los únicos 2 países que tienen ribera sobre el estrecho de Magallanes, y estamos, que es el único canal de comunicación entre los 2 océanos natural, digamos, ¿no? Y estamos en un mundo que es un mundo que no tiene los conflictos del siglo pasado, pero que tiene tensiones, claramente. Que tienen países que son los países más importantes, que se posicionan en distintos lugares del mundo, y que eso hace que nosotros tengamos que tener nuestra propia política de defensa, que será reactiva, porque no pensamos nunca en acciones, que será cooperativa con todos los países del mundo, pero fundamentalmente con los países de la región, y disuasiva, pero para disuadir hay que tener con qué, y ahí está el gran desafío que tenemos de aquí para adelante, que es reequipar a las Fuerzas Armadas Argentinas. Tenemos una ley que es el FONDEF, el Fondo de Asignación Específica, que para este año tiene destinado 33.000 millones de pesos para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y que yo creo que su aplicación en el tiempo, en un lapso de 10 años, van a transformar absolutamente a las Fuerzas Armadas Argentinas. Y ese FONDEF
no está pensado para ir y comprar en los distintos shopping del mundo. Está pensado, entre otras cosas, fundamentalmente para lograr desarrollar la industria de la defensa de nuestro país. La ley no solamente dice cuánto es el fondo de asignación específica, sino que dice cómo se tiene que gastar. Primero, reutilizar todos los sistemas de armas existentes, potenciarlos, mejorarlos y hacerlo claramente operativo. Segundo, producir en la Argentina, y cuando ya no se pueda producir en la Argentina, siempre, bueno, ver la posibilidad de importar, pero siempre con transferencia de tecnología para que en algún momento nosotros podamos realizarlo. La industria de la defensa es en todos los países industriales una industria estratégica, fuertemente multiplicadora de la actividad económica, y en ese camino nosotros estamos detrás del mismo para lograr lo que decía recién, tener una política de defensa, que esa política de defensa defienda a nuestro pueblo por sobre todas las cosas, tener fuerzas armadas prestigiadas y reconocidas como las que tenemos. No hay cosa que me enorgullezca más y me ponga más contento que saber, como hoy, que hay una acción de las Fuerzas Armadas y que el vecino, el ciudadano común, está profundamente reconocido con ese accionar que llevan adelante las Fuerzas Armadas. En muchos lugares veo fotos o videos donde sale el personal militar aplaudido, y eso me hace pensar de que estamos claramente en el buen camino. No sé si a todos, pero a mí eso me pone profundamente contento, porque me da la idea que estamos construyendo esa Argentina para todos que tanto sueña el presidente de la Nación. Mis últimas palabras tienen que ver con otro hecho. Cuando asumí el Ministerio de Defensa, a los 2 meses, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Cejas, fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército. En la primera visita que hicimos aquí a San Juan, yo le transmití una idea que le dije, pues, como todo el Estado, digamos, ¿no? Nosotros también tenemos problemas presupuestarios, y vaya si los tenemos, pero en cada una de estas unidades, uno de los mayores gastos es el gasto que que generan las unidades, y el presupuesto del comandante se va en pagar los servicios. Y los servicios, lo que más caro nos sale es la electricidad. Entonces, en ese momento yo le comenté al general Cejas, como comentario, no como una instrucción ni nada por el estilo, la posibilidad de empezar a transformar la alimentación de estas unidades y empezar a colocar paneles solares como para poder lograr una alimentación más barata, que nos permita, además de una energía renovable, una energía limpia, una energía que va con el cuidado del medio ambiente, en una provincia tan involucrada y tan comprometida con esa política. Y eso, que fue un comentario, el general Cejas lo tomó como un desafío, y hoy podemos decir que esta unidad militar aquí en la provincia de San Juan es la primera unidad militar del país que parte de su alimentación eléctrica va a estar hecha por paneles solares. Y este es un hecho que yo me permito reivindicar, no solamente por el hecho en sí mismo, sino por haber hecho un comentario que el jefe del Ejército lo tomó como desafío, y que en menos de un año lo pudo llevar adelante. Así que mi reconocimiento a él. Bueno, y no podía ser otra provincia que no sea San Juan la que tenga la primera unidad militar alimentada por paneles solares. Muchísimas gracias.